Estamos aquí con John Marulanda, coronel Marulanda, candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 44. Coronel, muchas gracias por venir. A usted muchas gracias por la invitación. Coronel, yo he tenido la oportunidad de conocerlo, digamos, sé que es una persona muy formada, pero para los que no lo conocen, cuéntenos un poco su trayectoria. Bueno, yo soy un oficial del Ejército del Arma de Caballería, pasé 30 años bajo banderas. Durante ese periodo me cupo la suerte de ser el fundador de la aviación del Ejército, la Brigada 25 de Aviación del Ejército, y el fundador de la Escuela de Relaciones Civiles Militares, que es una organización dedicada a dar entrenamiento sobre asuntos civiles a oficiales y suboficiales colombianos y de otros países. Tengo todas las especialidades militares de combate, soy buzo, soy piloto de helicóptero, de hecho fui derribado aquí en Cuturú, al lado del Bagre. Soy lancero, paracaidista. ¿Superviviente de accidente aéreo? Sí, ahí recibimos 14 impactos en la máquina, un UH, en la cual yo era copiloto. Contraguerrilla urbana, comando terrestre y todo eso, pero al mismo tiempo tengo una formación académica, humanista. En geopolítica, ¿no? Soy licenciado en Filosofía e Historia en la Universidad de Santo Tomás, tengo una maestría en Ciencias Políticas de la Javeriana, tengo un diplomado en Psicología Política de la Universidad de Ohio de Estados Unidos, soy abogado de la Universidad de la Gran Colombia y desde que entré al sector civil, desde hace 15 años, tengo una especialización en manejo de crisis de la Universidad de Harvard, del Colegio de Gobernanza Pública, John F. Kennedy de Harvard, y tengo un diplomado en manejo y prevención de desastres de la Universidad de Pittsburgh. Está más preparado que un yogur, como dicen. Más cartones que un tugurio. Más cartones que un tugurio. Bueno, y entonces, digamos, ¿usted estuvo hasta cuánto tiempo, hace cuánto se retiró del ejército? Yo salí del ejército en el año 2000. A partir de ahí estuve de catedrático en la Javeriana, en la Facultad de Ciencias Políticas en Bogotá. Y de ahí ya fui contactado debido a mis conocimientos idiomáticos por una compañía multinacional petrolera y entré a trabajar con ellos, entré a resolverles un problema que tenían y me quedé con la compañía hasta hace un año que salí de ella para incursionar en el mundo político. ¿Qué lo impulsó a salir del mundo, digamos, de una petrolera donde los sueldos son buenos, donde hay una cierta estabilidad, a meterse en esta pelotera que es la política? Las circunstancias del país y un sentido de patria muy acendrado que tengo y que por supuesto cultivé durante 30 años en el Ejército Nacional. Creo que Colombia está atravesando por unos momentos sumamente críticos y creo que mi aporte en seguridad y defensa, todo lo que aprendí en la institución militar y todo lo que aprendí manejando crisis y seguridad en una multinacional me da una perspectiva pues crítica sobre lo que está pasando en Colombia y lo miro con mucha preocupación. Creo que el aporte mío puede ser valioso y definitivamente el espíritu de soldado que no me abandona en el sentido de decir, ahí hay que hacer algo, vamos a hacerlo. Como los Boy Scouts, siempre listos. Usted dice que ve unos peligros, digamos, hay uno que se escucha reiteradamente, que esto es las FARC, que la guerrilla, que nos vamos a volver Venezuela. ¿Qué otros peligros ve usted al frente? El mayor peligro que hay en este momento para Colombia, así lo veo yo, es el peligro del aposentamiento definitivo del crimen organizado internacional. Sobre esa amenaza, las amenazas de la izquierda palidecen. No quiere decir que no sean sumamente peligroso que llegue aquí un gobierno de izquierda, mire lo que pasa en Venezuela. Pero en este momento lo que estamos viendo en Colombia es el arribo y el aposentamiento del crimen internacional organizado o del crimen organizado internacional. Por varias razones. Primero, nosotros somos los principales productores de cocaína. No sobra recabar que el presidente Uribe entregó 48.000 hectáreas y ahora tenemos más de 220.000 hectáreas, producimos más de 1.000 toneladas métricas de cocaína y tenemos ahora, mucho más que antes, un gran enganche con los carteles mexicanos. Fíjese usted que México, que tiene 120 millones de habitantes más o menos, acaba de tener su mes más mortífero en toda su historia, cerca de 3.000 asesinatos en solo enero. Y en el 2017 tuvo el año con mayor cantidad de muertos en sus últimos 50 años, cerca de 30.000 homicidios en México, todo por la lucha de los carteles en contra de las autoridades, entre ellos mismos y en contra de la sociedad.
carteles que se mueven con la materia básica que produce Colombia, que se llama cocaína. Sí, alguna vez escuché un análisis que decía que bueno, Colombia había sido muy exitoso durante el gobierno de Uribe como en sacar bueno, digamos, sí, con el gobierno de Uribe en mover la violencia ligada a la droga, la fue como sacando de Colombia y la subió hacia América Latina, pero lo que decían es en algún momento empieza otra vez a bajar esa violencia, vuelve de México a bajar hacia Colombia, pero esta vez más grave porque es más profesional, más organizada. Yo no sé, yo lo que veo es que pues, el presidente Uribe combatió la guerrilla está involucrada con el narcotráfico, él logró por una estrategia que se llama de líneas internas ir a la cabeza de ellos y lo que hizo fue desplazarlo hacia las fronteras. Pero mire, la relación con México viene más allá de la guerrilla, los Méxicos son más emprendedores, tienen mayor iniciativa y comercializan mucho más todo lo que nosotros producíamos. Nosotros éramos los reyes de la cocaína hasta la época de Pablo Escobar. De ahí para allá eso empezó a perderse y ahora son los mexicanos los que manejan el mercadeo. Y se decía hace unos pocos años de que México estaba viviendo lo que nosotros sufrimos. Y no es así, porque hay unas diferencias estratégicas básicas ahí. Ahora los mexicanos están viniendo aquí por necesidad de control de calidad del producto, por necesidad de aseguramiento de rutas y mercadeo, por una cantidad de asuntos comerciales que ellos conocen muy bien. Integrarse verticalmente. Y el problema es que ellos llegan aquí con un sentido muy comercial, pero nos van trayendo la cultura narcotraficante de la violencia que es tan tremenda en México. Fíjense que aquí en Medellín ya tenemos en una semana como 7 individuos muertos envueltos en sábanas y otro más despresado en el río Medellín. Y eso es muy... Yo trabajé mucho en una región que se llama Tamaulipas, eso es fronterizo con Estados Unidos, son Texas. Allá hay 2 ciudades que son Reynosa y el puerto de Tampico. Y a mí me tocaba recorrer todo eso hasta Nuevo León, hasta Monterrey, Apodaca, Cors, Miguel Alemán, Ciudad Mier, todos esos pueblitos. Eso es desértico. Y ahí yo aprendí en mi ejercicio como asesor de seguridad lo que yo estoy empezando a ver aquí en Medellín y en Colombia. Entonces, para mí, el real peligro de seguridad de Colombia es que los mexicanos están llegando al país por necesidades del negocio, requerimientos del negocio, y están empezando a importar una cultura de violencia que nosotros ya creíamos que habíamos dejado un poco atrás. O sea, que la violencia narcotraficante puede volver. ¿Qué otros riesgos ve usted para Colombia? Los riesgos colaterales al problema del narcotráfico, el principal, corrupción, el segundo, violencia, y el tercero, la destrucción del tejido social, la inmoralidad en donde ya todo se tasa en términos de adquisición, en términos, esa cultura en Colombia ya la conocemos, la muchacha más bonita es la más siliconada. Los muchachos en México quieren tener su horizonte de vida de un muchacho de 15, 16 años es tener su troca, como le dicen a su camión, su troca, su buena pistola y su muchacha con la mayor cantidad posible de silicona. Y exhibir... Pero eso en Colombia es un tema que desde los 80 lo conocemos. Lo conocemos. En México se remozó, en México se actualizó, se modernizó. Pasaron de moto a troca. Acuérdese usted que en la época de Pablo Escobar no existían los celulares, no existían las redes sociales como existen ahora. Entonces eso es lo que llega con los mexicanos, ¿verdad? El horizonte de los muchachos, de los adolescentes mexicanos es vivir poco pero intenso. Y están dispuestos saben. Cuando uno habla con ellos, los halcones que llamamos allá, que son los muchachos que están en las esquinas, informándole al ejército, a los federales, cuándo van a pasar y demás, uno habla con ellos y dice, no, pues yo sé que yo cualquier momento me muero, pero, híjole, tengo mi buena troca, esta es mi vida, va a ser corta, pero va a ser muy intensa. Es sumamente grave eso para cualquier país, ¿no? Ese peligro, digamos, del crimen organizado ligado a la droga, que es, digamos, como el gran karma de Colombia y el gran dolor que es pues el tráfico de cocaína, sobre todo, ¿cómo se puede erradicar o reducir a sus mínimas proporciones? No creo que se pueda erradicar. El ser humano desde los comienzos de la sociedad siempre ha estado pegado a algún tipo de droga, llámese tabaco, llámese alcohol, pero la propuesta mía es clara y está muy en la línea del Centro Democrático, y lo digo yo ya como hombre de seguridad y defensa. Lo primero es que hay que volver a la aspersión aérea.
Es el único método mecánico de por lo menos contener el avance que está teniendo los cultivos ilícitos. Que no se puede con glifosato, bueno, busquemos otro herbicida, pero es la única manera de cubrir grandes hectáreas, grandes extensiones de terrenos en poco tiempo y de manera efectiva, la fumigación aérea. Un segundo aspecto que hay que hacer es la extradición de los cabecillas del narcotráfico. En eso contamos con el apoyo de los Estados Unidos, sean o no sean de las FARC, los que sean vinculados al narcotráfico. Entre otras cosas, todos los cabecillas de las FARC, de los que están ahora, van a ser senadores, están solicitados en extradición por Estados Unidos. La expropiación de los bienes del narcotráfico y, lo más importante, una intensa, severa campaña educativa. Es lo único que nos puede ayudar. Pero esa campaña educativa enfocada ¿a qué? Porque a que los jóvenes, mire, yo soy... Al consumo interno. No sé. Sí, porque con la cantidad rápidamente de más de 1000 toneladas que producimos, más o menos el 60% sale por la frontera con Ecuador, vía marítima, semisumergibles, sumergibles o go fast, botes rápidos hacia el Pacífico. Otro 40%, 30% sale por Venezuela, vía aérea desde la Apure hacia el Caribe, y el resto está engrosando el consumo interno. Un poquito sale a unirse con la cocaína que produce Perú y Bolivia para irse a Brasil, que es el segundo consumidor de cocaína en el mundo después de Estados Unidos. Justamente, hablando de Brasil, Brasil ha sido un gran consumidor de cocaína, el segundo después de Estados Unidos, y ese consumo interno, digamos, genera muchos problemas graves en Brasil, donde la violencia también urbana es bastante fuerte. Usted, ese problema del consumo interno, el microtráfico y todo, ¿lo ve usted como una gran amenaza también para Colombia? Sí, cómo no. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que la verdadera amenaza de seguridad interna de Colombia es el crimen organizado transnacional. Fíjese usted que Brasil, Río de Janeiro, yo también trabajé mucho en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Río, Macaé, Aracaju, Catú, todos esos sitios petroleros. Y el problema grave en que está Río de Janeiro ahora militarizada bajo las órdenes de un general del ejército es de que diariamente se están viendo registros de asesinatos de policías. Es la ciudad donde más policías matan diariamente en el mundo y tiene una de las ratas de homicidio más altas del mundo también. Todos los problemas de las favelas, todos los problemas de inseguridad de Río de Janeiro específicamente. Hay de otras ciudades, Fortaleza, Salvador do Bahía, pero en Río de Janeiro, que es como la emblemática, todos los problemas de seguridad están en un 90% ligados al narcotráfico. Y el narcotráfico es cocaína que procede básicamente del Perú, de Colombia y de Bolivia. Entonces, fíjese usted cómo este problema del crimen organizado genera situaciones tan graves como la de Río de Janeiro. Acaban de llegar 40 helicópteros para apoyar las operaciones de seguridad. Yo estuve como asesor en los Juegos Olímpicos. Estuvimos los 20 días de los Juegos Olímpicos con una unidad especial de prevención del terrorismo creada por el gobierno federal. Y el problema de nosotros eran dos, que llegara un lobo solitario, un extremista islámico, que había varios que ya se habían detectado, y que el narcotráfico fuera a arruinar los Olímpicos por la gran cantidad de violencia que genera. Esa violencia urbana, digamos que en Colombia la hemos conocido, pero que no hemos logrado controlarla, ¿cómo se combate? Porque la expresión aérea y todo eso, digamos, puede minimizar el narcotráfico, pero los fenómenos de violencia urbana, ¿cómo se tratan? Aquí está, digamos, en Medellín el caso de la intervención que se hizo en la Comuna 13, en los cuales, digamos, unos todavía sigue dividido entre los que creen que era lo que tocaba hacer y los que dicen eso fue un atropello, exceso de fuerza. ¿Cómo hace usted para, en un mundo donde toleran tan poquito como el uso de la fuerza, poner orden en una ciudad y controlar eso? Y el problema de Colombia es mucho más grave, porque si usted analiza los fenómenos de inseguridad y violencia de México y Brasil, se dará cuenta que son meramente criminales. En cambio, en Colombia, esa criminalidad está con un vestuario de ideología, y entonces ya no es que se esté combatiendo un combo delincuencial, sino que la derecha está autorizando el aparato represivo para acallar expresiones del pueblo y demás. Entonces, Colombia es doblemente el problema en su complicación y, por supuesto, más difícil de solventar. ¿Usted no cree que la izquierda y la derecha podrían ponerse de acuerdo en eso? Como en decir, oiga, venga, hay una cosa, acabemos con el discurso de que los delincuentes son de izquierda y hay que protegerlos, y el delincuente es delincuente y vamos a poner orden. Derecha o izquierda tiene que confrontar, estando cualquiera de los dos en el poder, el problema de la inseguridad.
Fíjese usted en Venezuela está la izquierda trepada y no ha podido acabar con el problema de la seguridad. Y no creo es la ciudad con el mayor número de homicidios en el mundo, la segunda después de San Pedro Sula en Honduras. Sin tantos problemas de narcotráfico como nosotros. Y, es decir, quien quiera que esté... La esencia básica de la organización social, desde las primeras organizaciones, de acuerdo a lo que dice Fustel de Coulanges y toda esta gente, es seguridad. Es decir, nosotros nos asociamos, yo quiero que me garantice dos cosas primarias. Primero, seguridad. Y segundo, justicia. Porque es que las dos estamos mal. Muy mal, muy mal. Entonces, la fuerza pública hace lo mejor que puede, el gobierno hace mucha propaganda y mucho bla, 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 pero la realidad es que hoy en día se percibe que la seguridad en el país está retrocediendo. Estamos otra vez con caravanas de carros, estamos otra vez extorsión por todas partes y por supuesto la cocaína subyace, las drogas ilícitas subyacen todo eso. Y a eso le han agregado el aspecto ideológico. Entonces, las FARC, que son un cartel del narcotráfico, hablando criminosamente... ¿Todavía lo son? Todavía lo son. Dicen que no, que eso fue la lucha por el pueblo y que ellos, pues sí, ellos se cobraron gramaje, cuidaron cultivos, empacaron, procesaron, pero que ellos no son narcotraficantes. Es muy difícil combatir esos factores de seguridad cuando tienen ese cariz, ese vestuario político. Entonces tenemos las bandas transnacionales, la violencia urbana. ¿Qué otra amenaza hay para Colombia? Hay una amenaza geoestratégica muy seria. El triángulo Managua, La Habana, Caracas es un triángulo que está tremendamente influenciado por Rusia, con grandes intereses económicos chinos y que tiene como objetivo principal a Colombia. Las elecciones del 11 de marzo no solamente son una confrontación democrática, electoral, entre una alianza de derecha y una posible izquierda, sino que son también un paso hacia el frente en la estrategia, en la geoestrategia que tienen Rusia y China de aproximarse a su enemigo declarado, que es Estados Unidos. Estados Unidos en su última política de seguridad declaró claramente, nuestros grandes rivales en el futuro son China y Rusia. Y el canciller Tillerson lo acaba de decir. Y el Comando Sur, en el documento que sacó de análisis para presentar a la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado la semana pasada, dice claramente, la influencia de China en América Latina es muy fuerte y Rusia está siendo presente muy duro aquí. Pero digamos, eso es una parte de un fenómeno geopolítico, digamos, que está ocurriendo en todas partes, y es que esa potencia omnívola de los Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín, se está cayendo y estamos volviendo a un mundo más equilibrado donde hay diferentes potencias y ninguno puede, digamos, actuar solo. O sea, en últimas, que los chinos, los americanos y los rusos mantengan un cierto equilibrio del poder, como fue toda la Europa durante toda su historia, el equilibrio del poder era lo más importante. ¿De alguna manera nos beneficiaría a nosotros más que ponernos en peligro? ¿O usted cree necesariamente una intervención china es peligrosa? Los rusos no sé muy bien qué interés tengan, pero los chinos uno sí ve que ellos andan detrás de materias primas, control del petróleo, le han prestado mucho dinero a Venezuela, necesitan asegurarse de que se lo paguen. Acaban de inaugurar la base de seguimiento satelital más grande del mundo en Argentina, en Neuquén. No, mire, uno tiene que entender en geopolítica que hay unas dinámicas geopolíticas que son naturales. Nuestro socio natural por cercanía geográfica son los Estados Unidos. Aunque en la historia de la humanidad se han dado potencias que han manejado territorios ultramarinos muy lejanos a sus metrópolis, la realidad es que hoy en día establecer lazos comerciales productivos con China y con Rusia son un poco complicado. Las líneas de abastecimiento, las líneas logísticas son muy largas. Sin embargo, América Latina es un continente... Aquí estamos inundados de productos chinos. O sea, totalmente, y la mayoría de contrabando, lo que es peor todavía. Y los chinos andan por todos estos países regalando plata, regalando material militar, ¿no? Camiones, uniformes, le están haciendo toda la infraestructura vital, energética a Ecuador. Tienen comprada casi el 60% de la producción petrolera de la Franja del Orinoco en Venezuela. Venezuela está endeudada con los chinos, pero Venezuela tiene además un potencial armamentístico ruso muy grande. Es el segundo país en adquisición de armas después de la India a nivel mundial, con Rusia.
Rusia ha hecho presencia por estos mares, más como una advertencia a Estados Unidos, porque Estados Unidos se le está metiendo en la frontera ya. Sí, pues digamos, en Ucrania y eso. Se mete en Ucrania, yo me acerco a América correcto. Y cada uno me meto en su territorio. Exacto, hagámonos pasito. Hay una teoría del profesor John Kenneth Galbraith que se llama la teoría de las fronteras calientes, en donde él explica cómo cuando hay roce entre las potencias, quienes realmente confrontan el problema son los países limítrofes. América Latina está en esa situación. Es conveniente con China. China trae, la tecnología de China no es la mejor del mundo, pero está muy buena y es accesible. Y es más barata. Pero los chinos, junto a su tecnología, por supuesto, traen su ideología. Yo tengo experiencia de trabajar con empresas petroleras chinas y realmente es un poquito desconcertante para el modelo occidental que nosotros tenemos. Claro, ellos funcionan. De hecho, digamos, mucho de sus obras que desarrollan, la desarrollan con su propia gente. Le dicen, yo le voy a hacer el metro, pero lo hago yo, usted no se me mete. Yo pongo los obreros, yo pongo todo porque... La comida, todo, ellos ponen todo. Y además son 1.500 millones de modo que ellos tienen chinos todo lo que necesitan. Todo el mundo. Ahora le voy a voltear la arepa, porque eso es lo que, en general, digamos, lo que dicen los contradictores del Centro Democrático de su partido es que esto del Centro Democrático, todo el tiempo metiendo miedos, todo el tiempo asustándonos, todo el tiempo como queriéndose hacernos sentir que si no votamos por ellos se va a acabar el mundo y lo que es una partida de paranoicos. Y ¿usted qué dice a eso? O sea, como... No, yo entiendo eso y de alguna manera... los de la izquierda también hacen lo mismo, ¿no? Si no votan por nosotros, los ricos van a seguir siendo ricos y ustedes se van a volver más pobres. El manejo del miedo es muy usual en estas confrontaciones ideológicas. Cada cual trata de intimidar al otro, como cada cual trata de vender sus esperanzas, ¿no? Conmigo le va a ir bien, cada cual dice lo mismo. Analizándolo fríamente, si yo llego al Senado, como espero llegar, no llego en condición de político, vendiendo esperanzas, ni prometiendo becas, ni comprando votos. Yo soy un oficial del ejército, yo soy un soldado colombiano y llego en condición de soldado al Congreso, en condición de experto en asuntos de seguridad y defensa. Y en esa condición yo sí veo unos riesgos muy graves. Para mí el primero es de que Colombia vuelva a repetir un ciclo de violencia. Y eso ya se está viendo. No quiero agrandar los indicios, pero tampoco quiero pasarlos por alto. Grupos armados ilegales que están apareciendo por diferentes partes del país, alimentados y sostenidos por el narcotráfico, la minería ilegal, un debilitamiento evidente de la fuerza pública del Estado. Los soldados ya no disparan, les da miedo disparar, se van para la cárcel. A los soldados los amenazan con machete y los soldados les toca entregar el fusil. A los policías otro tanto. Entonces, frente a un avance de los grupos armados ilegales del uso legítimo de la fuerza y un debilitamiento de la capacidad del Estado de hacerse soberano, pues eso termina normalmente en una confrontación violenta. Yo creo que es el temor, no creo, espero que no, pero yo creo que va a haber un recicle de violencia en el país muy fuerte, alimentado por el dinero ilícito del narcotráfico. Coronel, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente lo vamos a tener por acá en varias ocasiones y ojalá como senador. Ojalá como senador. No olvide que el 44... Listo, entonces eso le iba a decir, tiene un minuto para hacer su pitch. No, mire, a los colombianos, yo no soy político, yo soy soldado. Quiero llegar al Senado como soldado de Colombia a tratar de ayudar a resolver esta situación, que básicamente ahora es de seguridad. Hay problemas económicos, hay problemas de otro tipo, hay expertos en eso. Por ahora déjenos a los expertos en seguridad y defensa llegar al Senado. Con el número 44 usted ayuda a Colombia más que a mí. De modo que yo soy una buena opción para tratar de ayudar en el arreglo de seguridad y defensa del país. Muchas gracias, coronel. A ustedes, muy amables.